Feliz día a aquellos que son padres. Y es bueno que en este hermoso día, aquellos que tenemos la bendición de tener hijos, hemos recibido tal vez una mayor atención a la que recibimos todos los días. Y para que uno pueda llegar a ser padre, tiene que haber una madre. Y en una familia es una bendición, por lo menos en el caso mío, y creo que en la mayoría de aquellos que celebraron este día, es tener una esposa. Es una vida compartida, y si uno se erige en padre es porque ha habido alguien que lo ha acompañado, que lo acompaña. Y yo tenía hoy una tarjeta que leí, y mientras la leía, espero que la emoción no me traicione, dice: estamos muy contentos de poder tener un papá como vos, porque personas como vos nos hacen felices los 365 días del año. Y esta tarde, mientras leía la palabra de Dios, pensaba, ¿realmente uno como padre llega a ser lo que realmente los hijos esperan? Realmente como padre los hemos enseñado, los hemos encaminado, los hemos guiado en todas aquellas cosas que tienen que ver no solamente en su vida de relación con Dios, que es la más importante, sino también en su vida secular, en todas aquellas cosas que tienen que ver con el diario vivir. Es verdad que vivimos los cristianos una presencia bendita de Dios en nuestras vidas todos los días, es cierto. Pero también es cierto que aquellos regalos que Dios nos ha dado como hijo tienen también una vida secular, y en la que Dios nos ha dado a veces la bendición de guiarlos y a veces de ser de testimonio, que ellos puedan ver a un padre, a una madre, como alguien que es bueno de imitar, que es bueno de seguir. Y mientras pensaba esto y abría la palabra de Dios, en esa hermosa carta que el apóstol San Juan escribe en esa segunda epístola universal, si usted tiene Biblia, mi hermano y mi hermana, búsquela, porque parecería como que es un hombre que está hablando, pero que está hablando de una manera hermosa a una señora. Y si uno no supiera todo lo que esta carta dice, podría pensar alguien que está aconsejando, que está diciendo cosas muy hermosas. Dice así esta segunda epístola universal de San Juan: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne,
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Y mientras escuchaba a la hermana decía, hoy es una reunión familiar. Y el tema que está usando este anciano es una manera de hablar familiar, porque él le dice a la señora elegida. Y uno puede pensar, ¿cuál será la señora elegida? ¿Hacia qué señora este hombre, este anciano, está dirigiendo esta carta? Y no solamente le está dirigiendo esta carta, sino le está diciendo algunas cosas que son importantes, mi hermana y mi hermano, que nosotros, los hijos de Dios, podamos tener en nuestro corazón. Ustedes saben que hace muy pocos días nosotros tuvimos en nuestro querido país una elección, donde teníamos una cantidad de personas que se postulaban para la presidencia de la nación. Y cuando uno escuchaba sus mensajes, escuchaba sus disertaciones, cada uno tenía su propia verdad, cada uno tenía sus propios dichos, cada uno presentaba lo que podía o lo que iba a hacer o lo que iba a realizar. E indudablemente que si uno le preguntaba decía, esta es mi propia verdad. Y a veces nosotros los hijos de Dios también tenemos nuestras propias verdades, que a veces son buenas, pero que a veces no son tan buenas. Pero aquí este anciano le está diciendo a esta señora la elegida. Y uno se puede preguntar, ¿la elegida por quién? ¿Por el anciano? ¿Por un grupo de personas? A esta señora elegida que vive y que ha conocido la verdad. Y uno dice, ¿cuál es la verdad? ¿Ustedes se acuerdan en un momento en la vida del Señor Jesús, ese momento culminante cuando Jesús le dijo a alguien que creía que era importante, ¿sabes la verdad? Y este hombre dijo, ¿qué es la verdad? Pegó media vuelta y se fue. Y desde su posición, porque este hombre era Pilato, como gobernador de Roma puesto en Palestina, se quedó sin esa parte importante de conocer cuál era la verdad. No la verdad que él en ese momento creía tener cuando le dijo, ¿no sabes que tengo poder? Y Jesús simplemente le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuese dado de arriba. Y a veces nosotros creemos que tenemos nuestra propia verdad, pero aquí está este anciano escribiéndole a esta mujer elegida. Y esta mujer elegida, mi hermano, mi hermana, es la iglesia. Por eso a mí me asusta cuando alguien me dice, hay que renovar la iglesia. ¿De qué? ¿De qué queremos renovar la iglesia? Que levantemos la mano, gloria a Dios. Pero si tú quieres tener las manos en el bolsillo, mi hermano, también gloria a Dios. Si tú quieres cruzar las manos, gloria a Dios. La iglesia, la única que la puede renovar es el Espíritu Santo. Y entonces cuando nos vienen con esto de que hay que renovar la iglesia, acá este anciano le está diciendo, mire, lo único que quiero es que renueves el viejo mandamiento que Jesucristo nos dejó. Y ese viejo mandamiento que el Señor Jesús nos dejó es el amor.
Y a veces nosotros estamos creyendo que algunas fórmulas son mejores que otras y nos olvidamos de amar a nuestro hermano y a nuestra hermana, que es lo que Dios ha puesto como un vínculo en cada uno de nosotros, en la persona del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Cuidado con la renovación. ¿Te sientes bien levantando la mano? Hazlo. Pero no mires a aquel que está al lado tuyo con los brazos cruzados o que no bate palma como alguien inferior a ti. Por eso me asusta cuando alguien dice, vamos a renovar la iglesia. ¿En qué? ¿Vamos a renovarla para que trabaje más? ¿Para que sirva más al Señor? Ya está acá. Hay que ponerlo en práctica. Por eso este anciano que era Juan, el último de los apóstoles, dice, mucho me alegré porque he visto a algunos, y eso sí que me hizo pensar, algunos de tus hijos que andan en la verdad. Quiere decir que no todos andaban en la verdad. Y entonces yo pensaba, tal vez uno de esos hijos de esa señora elegida a la que Juan le estaba escribiendo, puedo ser yo. Porque a veces es mucho más fácil mirarlo a mi hermano o a mi hermana, pero no me pongo frente a un espejo. Porque cuando me pongan enfrente a ese espejo, al que voy a ver es a mi persona. Y Juan quería que esa iglesia a la que él le hablaba, a esa elegida, que no era elegida por alguien, por ser humano, fue elegida, fue constituida por Dios. ¿A través de qué? De ese sacrificio bendito que el Señor Jesús hizo y a través de la obra del Espíritu Santo que nos ha reunido a un montón en este lugar y a un montón mucho más grande en el estadio de Newell. Decía bien la hermana, han venido hermanos de distintos lugares. Simplemente ¿por qué? Porque está el amor de Dios. Pero me encantaría que esos hermanos cuando vayan puedan volver a volcar en el lugar que ellos estén del amor de Dios. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que Dios espera? Que las personas que están a nuestro alrededor nos vean. Siempre me encanta mirar ese primer capítulo del libro de los Hechos cuando las personas del mundo miraban a los cristianos y decían esto, mira cómo se aman. No miran lo que hacen, miran cómo se aman. Y acá este escritor santo, este hombre de Dios, le está pidiendo a la gente lo que el Señor Jesús les había dicho. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, no estoy agregando nada nuevo, quería decirle Juan a esa iglesia, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si eso fuera una realidad en la iglesia de Jesucristo, mi hermana y mi hermano que estás aquí, estaría lleno este lugar y estaría mucho más lleno el estadio de Newell. Porque tal vez no estaríamos perdiendo tanto tiempo en algunas cosas secundarias, sino que estaríamos en las primarias, que son estas, el amor. Y cuando uno mira esto se puede dar cuenta de cuál es el sumum del amor, Jesucristo. Por eso San Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, quiere decir que estábamos de espalda a Dios. No estábamos tomados de la mano de Dios, tampoco éramos buenos, pero aún así Dios mostró su amor para con nosotros, que Jesucristo murió. Y murió para que ese amor que en la cruz Él derramaba llegase no solamente a aquellos que estaban en aquella hora, en aquel lugar, sino que nos alcanza aún a nosotros. Porque ese era un amor tan puro y tan verdadero que aún después de 1900 y pico de años todavía se sigue hablando. Y se va a seguir hablando. Y ese amor es el que tiene que cambiar a una ciudad.
Ese amor es el que tiene que cambiar a una nación. Ese amor es el que tiene que renovar en cada uno de nosotros un nuevo espíritu y poder acercarnos a mi hermana y a mi hermano, con aquel que a lo mejor no estoy de acuerdo en su manera de pensar, pero el amor tiene que estar por sobre eso. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Todo lo que yo pueda hacer de aquí para afuera no sirve. Lo que sirve es lo que yo saque desde aquí. Por eso el Señor Jesús decía, del buen tesoro que está dentro del corazón, que está dentro del hombre, de la mujer, salen las cosas buenas. Y de eso es importante, mi hermana y mi hermano, que tú y yo en esta hora podamos pensar. Estamos aquí porque alguien nos amó y nos amó de verdad. Y cuando nos acercamos y miramos esto que está aquí, nos damos cuenta que ese amor del Señor Jesús cruzó una barrera muy importante que tal vez otro no hubiese cruzado. Tal vez hubiese analizado nuestra vida y si la hubiese analizado hubiese tal vez dicho, ¿valdrá la pena que yo muera por estos o que muera por este? ¿Tendrá valor mi sangre, podría haber dicho Jesús, que voy a derramar por este o por estos? ¿Serán y se harán con el tiempo merecedores de ese sacrificio? ¿O será sangre caída en la tierra que no va a germinar? Porque esa sangre, mi hermana y mi hermano, cayó en tierra, y es verdad, pero también cayó en corazones. Y tal vez no ha germinado todo lo que esa sangre debería haber hecho. Pero ha hecho muchas cosas. Y seguramente que si tú y yo le permitimos, todavía va a hacer muchas más. Porque Él está esperando que tú y yo hagamos muchas más cosas de las que aún hemos hecho para la gloria de Él y para bendición de nosotros. Nos acercamos a esto, que es la mesa del Señor, que es el momento en el que tú y yo, mi hermana y mi hermano, vemos estos elementos como el cuerpo de Cristo, como ese cuerpo que no tenía pecado, pero que al que Dios hizo pecado para bendecirnos a nosotros. Como dice la palabra de Dios, el justo por los injustos, pero para que nosotros, mediante ese sacrificio, fuésemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando nos acercamos a estos elementos que son simplemente pan y es simplemente vino, pero que cuando llegamos a esta mesa, que es la mesa de la comunión, esto es, el pan representa el cuerpo del Señor Jesús y el vino su sangre. Ya Dios en la antigüedad lo había dicho, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces, mi hermana y mi hermano, es bueno que tú y yo en esta hora que nos acercamos a esto podamos recordar que este anciano que le hablaba a esa señora elegida que era la iglesia, nos está hablando a cada uno de nosotros para que renovemos dentro nuestro el vínculo del amor, pero no del amor filial hacia nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos o a nuestros padres, sino el amor que Cristo ha derramado en nuestras vidas, en un ida y vuelta con mi hermana y con mi hermano, en compartir, en sentir el mismo amor.